Hola chicos, pues he decidido comenzar este vídeo de una manera distinta porque de hecho quiero comentarles de que estoy abriendo una nueva sección en mi canal donde voy a estar planteando, respondiendo y analizando las preguntas más frecuentes y más comunes que se suelen hacer dentro de las facultades de medicina en el ámbito de la anatomía. Vamos a ir en orden por cada tema: huesos del cráneo, huesos de la cara, músculos, vasos y nervios, y así vamos a ir tratar de ir cubriendo todas las partes del cuerpo. Y también pues haciendo énfasis en aquellos conocimientos que todos estudiantes de las ciencias médicas debemos de tener para poder desenvolvernos de manera correcta dentro de nuestra vida intrahospitalaria. Así que bueno, espero que les guste el vídeo de hoy, que vamos a hacer una autoevaluación. Esta va a ser la primera parte, no sé en cuántas partes lo voy a dividir porque de hecho ya tengo bancos de preguntas realizados de más de 100 preguntas por cada tema. Así que bueno, espero que les guste el vídeo. Si tienen alguna sugerencia, pónganlo en los comentarios y no se olviden de compartirlo. Así que sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, entonces chicos, empecemos con esta primera entrega de la autoevaluación sobre huesos del cráneo. ¿Cuál es el contenido que vamos a encontrar en este cuestionario? Pues va a ser sobre los huesos del cráneo, las inserciones musculares en los huesos del cráneo, las relaciones vasculonerviosas de los mismos huesos del cráneo y finalmente las fosas y las cavidades formadas por los mismos huesos del neurocráneo. Sin más que decir entonces, empecemos con la clase. Empezamos con la primera pregunta, entonces. Dice, ¿cuál es el contenido del foramen occipital? Una pregunta clásica de anatomía y sin lugar a dudas una de las más difíciles de responder porque el contenido es bastante amplio. Primero localicemos acá en esta imagen. Ojo que todas las imágenes que van a estar dentro de la pantalla nos van a orientar hacia la respuesta. Por eso las he colocado acá. Entonces, aquí nosotros tenemos una vista posterior, ¿sí? Se ha hecho un corte en sentido coronal, pero en la parte posterior del cráneo. Vemos que se observa la fosa craneal posterior y este es el hueso occipital y tenemos acá el agujero magno, también conocido como foramen occipital. ¿Cuál es el contenido? Pues ya tuvieron que haberlo sabido. Tenemos por acá, pues entonces, a la médula oblongada y sus envolturas. Estoy hablando, pues, de la dura madre en verde, de la aracnoides en gris y de la pía madre que se encuentra en íntima relación con el sistema nervioso central. Tenemos también a dos arterias vertebrales. Acá las podemos observar. Dos arterias vertebrales que son ramas de la arteria subclavia. Tenemos a las raíces espinales del nervio accesorio, que acá lo podemos observar. Este nervio que está aquí abajo es el nervio accesorio. Vemos que está abandonando el cráneo a través del foramen yugular en compañía de los nervios 9 y 10, glosofaringeo y vago. Esta es la raíz espinal del nervio accesorio. Y también tenemos a las raíces ascendentes del hipogloso, que si bien es cierto aquí no lo podemos observar muy bien porque las raíces ascendentes del hipogloso se encuentran por delante y esta es una vista posterior, por eso no las podemos apreciar, pero ese también es el contenido. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, acá a la izquierda yo he puesto en letras mucho más pequeñas un contenido extra. Si ustedes me mencionan lo de acá arriba, 10 sobre 10, está respondida la pregunta. Pero si quieren ser un estudiante que sobresalga, que quiera sorprender a su docente y a sus compañeros, pues pueden agregarle el contenido que he puesto acá abajo. Al nervio vertebral, también conocido como nervio de François Franck, que es un nervio que acompaña durante todo su trayecto a la arteria vertebral. Esta arteria vertebral también está acompañada de un plexo venoso vertebral. Y también tenemos a los vasos espinales. Tenemos a la arteria espinal anterior y a las arterias espinales posteriores y laterales que también se encuentran a esta altura. ¿Sí? Respondida entonces la pregunta. Vamos con la siguiente. Nos dice, ¿qué pasa por el foramen ciego del hueso frontal? Recuerden pues que el hueso frontal en su cara posterior, en la parte más caudal, en toda la línea media, hay un pequeño orificio conocido como el foramen ciego o agujero secum. ¿Sí? Este foramen ciego no es en realidad ciego, porque ciego significa que es un fondo de saco. Esto quiere decir que tiene entrada, pero no tiene salida, ¿sí? El foramen ciego no es un foramen ciego del todo. Entonces, ¿qué pasa por este foramen ciego? Pasa la vena emisaria de Espirilo, también conocida en la nomenclatura actual como vena frontoetmoidal. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta vena emisaria de Espirilo? Es que como nosotros nos estamos dando cuenta, este es el foramen secum y esta es la vena emisaria de Espirilo, pone en comunicación la circulación venosa de las cavidades nasales con la circulación intracraneal, específicamente con la del seno sagital superior que aquí vemos que se encuentra originándose. Es un punto importante, una vía de comunicación entre la circulación de la cavidad nasal con la circulación intracraneal. Por eso es muy importante las infecciones a nivel de cavidades nasales, sobre todo en sinusitis, son bastante peligrosas
porque las infecciones pueden pasar hacia el sistema nervioso a través de estas conexiones venosas. Tenemos entonces acá la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los huesos neumáticos? Primero definamos qué es un hueso neumático. Un hueso neumático es todo aquel que tiene cavidad en su interior, es decir, que tiene senos. Dicho esto, esta imagen nos da toda la respuesta. Aquí nosotros podemos observar al hueso maxilar con el seno maxilar. Tenemos por acá al hueso frontal con el seno frontal. Tenemos aquí al etmoides con sus celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Por acá tenemos al seno esfenoidal del esfenoides. Y por último, un hueso que todo el mundo se olvida, pero ustedes no se van a olvidar porque acaban de verlo en este vídeo, es que el hueso temporal también es un hueso neumático. ¿Por qué? Pues porque dentro del hueso temporal, recuerden que se alberga el órgano vestíbulo coclear, tenemos el oído, la cavidad timpánica. Tenemos a la cavidad timpánica y también tenemos a las celdillas mastoides y el antro mastoideo, lo que lo convierten al hueso temporal también en un hueso neumático. Ahí los tienen, ¿no? Está el frontal, el esfenoides, el etmoides, el temporal y el maxilar. Y, no, sí puse temporal, pese a que yo también me había olvidado de escribir la respuesta. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los senos paranasales y dónde desembocan? Esto es una pregunta trampa en comparación con la anterior, porque el temporal con el oído medio y las celdillas mastoideas no forman parte de estos senos paranasales, porque los senos paranasales, como su nombre nos indica, son senos que se encuentran paralelos a la cavidad nasal o cerca de la cavidad nasal. ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, ¿cuáles son los huesos que forman parte de los senos paranasales? Tenemos al esfenoides con el seno esfenoidal, al etmoides con sus celdillas etmoidales, al frontal con su seno frontal y al maxilar con su seno maxilar. Ahora bien, es importantísimo, esto es una pregunta clásica de anatomía, que nosotros sepamos dónde se encuentran desembocando cada uno de estos senos. En esta imagen de acá pues no podemos observar al seno esfenoidal, pero el seno esfenoidal desemboca en el receso etmoidal o ático. Nosotros dentro de la cavidad nasal tenemos 3 cornetes, normalmente, porque hay cornetes supernumerarios, pero lo normal. Tenemos 3 cornetes y 3 meatos. Tenemos al cornete o concha superior, cornete medio y al cornete inferior. El cornete superior y el cornete medio son propios del hueso etmoides, mientras que el cornete inferior es un hueso aparte, es un hueso independiente que forma parte del macizo facial. Ahora bien, debajo de cada uno de estos cornetes tenemos pequeños espacios, aquí lo podemos observar. ¿Sí? Estos espacios son los que se conocen como meatos. ¿Sí? Y a través de esos meatos es que van a estar drenándose los senos paranasales. En el caso del esfenoides, y esto es algo que siempre lo dejen claro porque el libro de anatomía de Testit se equivoca al decir que el seno esfenoidal desemboca en el meato superior. Eso es erróneo, equívoco, anticuado, obsoleto, como quieran llamarlo. Es jurásico, de no sé qué periodo, pero bueno. El seno esfenoidal desemboca en el receso etmoidal o ático, que se encuentra justo por encima del cornete superior. Mucho ojo con ese detalle. Luego tenemos a los elementos que desembocan en el meato superior. Esto sí es importante. En el meato superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores. Muy importante. Luego vamos un poco más abajo, en el meato medio. ¿Quién desemboca en el meato medio? En el meato medio desemboca el seno maxilar. Aquí lo podemos observar. Desemboca el seno maxilar. Desembocan las celdillas etmoidales anteriores y medias, por lo general en una pequeña dilatación que encontramos en esta pared conocida como bula o bulla etmoidal. Y también desemboca el seno frontal a través del infundíbulo etmoidal o canal frontonasal. Importantísimo, ¿sí? Y bueno, en el meato inferior, aunque si bien es cierto, ahí no desemboca ningún seno, es importante que ustedes tengan en cuenta que en el meato inferior desemboca el conducto lácrimo-nasal. Importante, o nasolacrimal. Vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué se inserta en la línea temporal superior? Sencillo, si nosotros recordamos en el estudio de hueso temporal, en su cara exocraneal encontrábamos 2 líneas, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Recuerden también pues que todos los músculos no es que están desnudos ahí dentro de nuestro cuerpo, los músculos tienen ropa y la ropa se llama fascia, antiguamente denominado como aponeurosis, ahora se llama fascia. La fascia, al ser la ropa del músculo, obviamente la fascia tiene que ser más grande que el músculo, porque por lógica, pues, uno no se pone ropa más pequeña que el tamaño de uno. Imposible, estuviéramos ahí todos apretados.
¿sí? Entonces la fascia es más grande que el músculo. ¿Por qué hago esta analogía? Pues porque en la línea temporal superior se inserta la fascia del músculo temporal. Y por debajo, mucho más pequeño el músculo, se va a insertar en la línea temporal inferior, que bueno, ya les adelanté la respuesta a una pregunta que van a encontrar más adelante. Ahí la tienen. Se inserta la fascia del músculo temporal, ¿no? Es la que está aquí cortada. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cómo se llama la sutura que divide el hueso frontal en dos partes iguales? Aquí señalada en número 5. Recuerden que durante la vida intrauterina y de hecho también posterior al nacimiento, el hueso frontal se encuentra formado por dos piezas, derecha e izquierda, que son simétricamente idénticas, separados por esta sutura en la línea media, conocida como sutura metópica, que suele cerrarse entre los 2 o 6 años dependiendo de qué literatura se encuentren leyendo. Muy importante, sutura metópica. ¿Cómo se llama la persistencia de sutura metópica? Se llama metopion. ¿A qué edad se cierra la sutura metópica? O se comienza a cerrar la sutura metópica entre los 2 y 6 años. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se inserta en la apófisis estiloides? Este es todo un testamento, así que ojo, esto es una pregunta clásica de anatomía. Si estudiaron temporal y les dicen que les van a tomar temporal, esta pregunta va de cajón. ¿Qué se inserta en la apófisis estiloides? Bueno, reconozcamos a la apófisis estiloides. Aquí se encuentra, recuerden que la apófisis estiloides es una apófisis puntiaguda que se encuentra localizada en la cara inferior del peñasco del temporal, justo por delante y ligeramente por dentro de los procesos mastoideos, ¿sí? Esta apófisis estiloides, que acá también la podemos observar, presta inserción al complejo músculo ligamentoso, antiguamente denominado como ramillete de Riolano. ¿Qué se va a insertar en ese ramillete de Riolano? Se llama ramillete porque da la impresión de que fuera un ramo de flores. Aquí lo pueden observar y acá también. Se van a insertar 2 ligamentos y 3 músculos, rara vez 4. Sí, 2 ligamentos y 3 músculos. Los ligamentos son el estilo mandibular y el estilo hioideo. Aquí se puede ver al ligamento estiloioideo cortado. ¿Sí? El estilo mandibular no se lo puede observar en ninguna de las dos imágenes. Luego tenemos a los músculos, al músculo estilogloso, estilofaringio y estiloioideo. Este que está aquí arriba, este es el estilogloso. Este es el estilofaringio y este es el estiloioideo. Van en orden, ¿no? La lengua está por encima de la bucofaringe, ¿sí? Entonces va primero el estilogloso, luego por detrás va a estar la faringe, entonces de ahí va el estilofaringio. Y por último, hacia abajo se encuentra el estiloioideo, porque hacia abajo está el hueso hioides. De hecho, acá lo podemos observar. Este es el músculo estilogloso, el que vemos por acá atrás es el músculo estilofaringio, y finalmente por acá abajo, llegando al hueso hioides, tenemos al músculo estiloioideo. En el 5% de los casos, y si quieren brillar en clases, y decir un dato que no lo van a encontrar casi en ningún lado, en el 5% de los casos en el proceso estiloideo del temporal se inserta el músculo estiloauricular de Hirt. Es un músculo rudimentario que se encuentra muy bien desarrollado en los animales. Bueno, en el resto de mamíferos, excepto en nosotros, porque nosotros también somos animales. Vamos ahora con la octava pregunta. ¿Por qué agujero del cráneo? ¿Por qué agujero el nervio facial abandona el cráneo? Importantísima esta pregunta, no solo porque se las van a hacer de ley, sino porque también si quieren algún día hacer neurocirugía, cirugía maxilofacial, tienen que tener en cuenta estas relaciones que son importantes. Aquí tenemos nosotros una vista de la cara inferior del peñasco del temporal. Esta es la apófisis estiloides y este es el proceso mastoideo. Entre el proceso mastoideo y el proceso estiloideo, que se encuentra en la zona externa de la cara inferior del peñasco del temporal, encontramos un orificio conocido como foramen estilomastoideo. ¿Sí? Aquí, este es el foramen estilomastoideo. Acá no se lo puedo observar, pero los puse para que puedan ver cómo el nervio facial sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Pregunta clásica de anatomía. ¿Sí? Ahí está. Listo, entonces. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que dice: ¿dónde se inserta el músculo elevador del velo del paladar? Este músculo antiguamente es conocido como el músculo petrosalpingoestafilino de Jaussière o también como músculo periestafilino interno. Actualmente, para no hacernos problema, se lo conoce como músculo elevador del velo del paladar. Si nosotros recordamos en el estudio del peñasco del temporal, cara inferior, de nuevo, me gusta la cara inferior del peñasco del temporal y a todos los docentes también, nos encanta tomar porque todos los alumnos se caen en esa parte.
No, mentira. Pero de hecho, no, me gusta tomar bastante el peñasco del temporal, la verdad. Eh, en la zona interna, sí, porque recuerden que el peñasco se divide en tres zonas, ¿no? Zona externa, zona media y zona interna. La zona interna del peñasco del temporal, justo por delante del conducto carotidio, este es el conducto carotidio, justo por delante del conducto carotidio encontramos una superficie rugosa. Ahí se va a insertar el músculo elevador del velo del paladar. Y acá está la respuesta, ¿no? Se inserta en una superficie rugosa que se encuentra en la zona interna de la cara inferior del peñasco del temporal, justo por delante del conducto carotidio. Aquí señalado de celeste, este es el punto exacto donde se viene a originar, de hecho, originar el músculo elevador del velo del paladar. Vamos ahora con la décima pregunta. ¿Qué músculo se inserta en la fosita escafoidea del esfenoides? Esta pregunta tiene bastante relación con la anterior. El músculo que se inserta en la fosita escafoidea o fosita navicular del esfenoides, esta es la fosita navicular por si acaso, navicular o escafoidea del esfenoides, es el músculo tensor del velo del paladar. Es el que podemos observar acá. Este es el músculo tensor del velo del paladar, conocido antiguamente como periestafilino externo o esfenosalpingo estafilino. No me acuerdo en este momento el epónimo, pero ese es el otro nombre, esfenosalpingo estafilino. Salpingo porque también tiene ciertos manojos que van a ir dirigidos hacia la tuba auditiva. Por eso se llama salpingo. También van a escuchar ese término salpingo al hablar de las tubas ováricas o las trompas de falopio. ¿Sí? Eso es salpingo, una estructura en forma de trompa. Ahí está, tensor del velo del paladar. Listo. Vamos ahora con la 11ª pregunta que nos dice ¿cómo se forma el canal palatovaginal y cuál es su contenido? Si nosotros recordamos en el estudio del cuerpo del hueso esfenoides justo en su cara inferior, recordemos que en la línea media encontrábamos primero el pico o rostrum, ¿verdad? Que hacia abajo se extendía como la cresta la cresta anterior del esfenoides y hacia abajo el pico rostrum y la cresta inferior del esfenoides. Luego teníamos a los lados estos dos canales, ¿sí? Conocidos como canales esfenovomerianos, los cuales iban a estar destinados a articularse con las alas del vómer. Y aquí se formaba esta articulación conocida como esquindelesis. Más hacia afuera encontramos nosotros otro canal o un semicanal, por así decirlo, un canal incompleto, conocido como canal palatovaginal. Y por aquí teníamos nosotros a la apófisis vaginal. Ahora bien, dicho todo este trabalenguas, ¿cómo se forma el canal palatovaginal, antiguamente denominado conducto pteriopalatino? Se forma por la articulación de la cara inferior de la apófisis vaginal del esfenoides con el proceso esfenoidal del palatino. Lo repito, la cara inferior del proceso vaginal del esfenoides con el proceso esfenoidal del palatino. Esto que está aquí le pertenece al palatino y así es como se forma el canal palatovaginal o conducto pterigopalatino que va a dar paso a la arteria faringea o arteria pterigopalatina para la nomenclatura antigua y el nervio faringio de Bock. Ahí lo tienen. ¿Sí? Y bueno, para que estén orientados, esta es una vista posterior, estas son las coanas, aquí se puede observar, ¿no? Esto que está aquí, esto que está acá, le hemos hecho zoom a esta pequeña porción de la base del cráneo. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se inserta en el tubérculo faríngeo del occipital? Recuerden que el occipital, justo por delante del foramen magno, esta zona, esta porción de aquí es conocida como porción basilar. En esta porción basilar, justo por delante del foramen magno, encontramos un pequeño tubérculo, una pequeña cresta, conocido como tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo va a prestar inserción a dos estructuras. La primera, la que vemos de gris de fondo, que corresponde a la fascia faríngea, antiguamente denominada aponeurosis faringobasilar, y también va a prestar inserción al músculo constrictor superior de la faringe. Mucho ojo, chicos, con ese detalle. Ahí tienen la respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué huesos forman la sutura coronal? Esta es la sutura coronal. ¿Sí? Está clara la respuesta. Si ustedes se saben de hecho, hay una pregunta en un próximo vídeo que voy a hacer que va a ser identificar todas las suturas y puntos craniométricos más importantes que encontramos en el cráneo. Pero bueno, esta pregunta está bastante sencilla. La sutura coronal se encuentra delimitada o se forma por la articulación entre el borde superior del frontal, este es el borde superior del frontal, y el borde anterior de ambos parietales. Ahí lo tenemos. O sea, la articulación entre el borde superior del frontal con el borde anterior de ambos parietales.
La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se forma el arco cigomático? Importantísimo. El arco cigomático se forma por la articulación de el proceso cigomático del temporal, este que estoy señalando aquí y este que está cortado acá, con el proceso temporal del hueso cigomático. Es un juego de palabras. El proceso cigomático del hueso temporal y el proceso temporal del hueso cigomático. Ambos se articulan y forman el arco cigomático o arcada cigomática. En otros libros ustedes lo van a poder encontrar como que la apófisis cigomática del temporal cuando se articula con el ángulo posterior del malar. Así lo pueden encontrar en algunos libros. Lo interesante de este arco cigomático es que en el momento que nosotros lo cortamos, vamos a poder observar toda esta cavidad conocida como la fosa cigomática o fosa infratemporal, en cuyo fondo encontramos a la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Listo entonces, chicos. Ahora tenemos por acá, ¿con qué huesos se articula el hueso parietal? Sencilla esta pregunta, la podemos responder viendo la imagen. Tenemos aquí el hueso parietal, vemos que por su borde anterior se articula con el frontal. Con su borde posterior se articula con el occipital. Con su borde superior se articula con el parietal del lado opuesto. Y mediante su borde inferior se articula con el temporal y no nos olvidemos también que se articula con el ala mayor del esfenoides. Si quieren ser un poco más exquisitos pueden decir que el ala mayor del esfenoides se articula con el ángulo antero-inferior del hueso parietal. Ahí lo tienen. Siguiente pregunta. ¿Cómo se forma la fosa pterigoidea? Pregunta sencilla, a veces los estudiantes suelen confundir fosa pterigoidea con fosa pterigopalatina o pterigomaxilar, ¿sí? No se confunda, la fosa pterigoidea es netamente del esfenoides y de otro hueso más del que siempre se olvidan. Aquí nosotros podemos observar, esto es un esfenoides desarticulado, ¿sí? Vemos que el esfenoides tiene acá a los procesos pterigoideos o apófisis pterigoideas. Los procesos pterigoides pues tienen dos láminas, dos alas o dos hojas, dependiendo de qué libro estén leyendo. Pero siempre van a ver que son una lámina externa y una lámina interna. Y en el medio de ambas láminas tenemos a la fosa pterigoidea. Sin embargo, existe un segundo hueso que forma parte de esta fosa pterigoidea y acá lo podemos observar. Ven este espacio de aquí incompleto. Acá se encuentra completado por el proceso piramidal del hueso palatino. Entonces, ¿cómo se forma la fosa pterigoidea? La fosa pterigoidea se encuentra comprendida entre ambas alas o ambas láminas de los procesos pterigoides del esfenoides y completado hacia abajo por el proceso piramidal del palatino. Ahí lo tienen. Testit nos hace un pequeño trabalenguas que nos dice por la cara interna del ala externa. Esta es el ala externa, ¿no? El ala externa tiene una cara externa y una cara interna. Entonces sería la cara interna del ala externa y la cara externa del ala interna, completado hacia abajo por la apófisis piramidal del palatino. Así lo van a encontrar ustedes en Testit. Ahora acá, ¿qué se inserta en la apófisis Christagay? Recuerden que el etmoides, pues, en su lámina vertical, en su porción superior, tiene esa cresta de gallo que sobresale en toda la base del cráneo, en la fosa craneal anterior. Esta cresta de gallo, o apófisis Christagayi, va a prestar inserción a esta prolongación de la dura madre que se encuentra insinuada en la cisura interhemisférica separando el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, conocida como la hoz del cerebro. Y mucho ojo, hoz con H, no van a escribir como Mago de Oz, como el cuento o como la banda, sino hoz con H, ¿sí? La hoz del cerebro, como esa cuchilla que carga la muerte, la hoz del cerebro. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta entonces, que dice, ¿qué se inserta en la línea temporal inferior? Si respondieron ¿qué se inserta en la línea temporal superior? Esta pregunta acá es papelito para ustedes, porque hacia abajo se inserta pues el poderoso, potente músculo temporal. Ahí lo tienen. ¿Cuáles son las porciones del esfenoides? Pregunta clásica también de anatomía. El esfenoides consta de las siguientes porciones. Tenemos al cuerpo, por si acaso, esta es una vista anterior y esta es una vista superior. Consta de el cuerpo del esfenoides, tenemos ya las alas mayores o temporales, tenemos a las alas menores, también conocidas como alas orbitarias o apófisis ingracias, y por último tenemos a los procesos o apófisis pterigoides. Sí, son 4 partes: el cuerpo, alas mayores, alas menores y procesos pterigoides. Esta pregunta de acá también es clásica. ¿Qué pasa a través del foramen supraorbitario y la escotadura supratroclear? Sencillo.
Primero identifiquemos cuáles son estos forámenes y esta escotadura. Aquí tenemos al foramen, que a veces está presente como escotadura, ¿sí? Es el foramen o agujero supraorbitario. Y por acá tenemos al foramen o agujero supratroquear. Por el foramen o agujero o escotadura puede estar presente como cualquiera de las tres, ¿ah? O cualquiera de las dos, perdón, foramen y agujero son lo mismo. Puede estar como foramen o como escotadura supraorbitaria, va a dar paso a los vasos y nervios supraorbitarios y al nervio supraorbitario, también conocido como nervio frontal externo. Mientras que por la escotadura supratroquear, que esta sí casi siempre está presente como escotadura, rarísimas son las veces que está presente como agujero, pero rarísimas, solo he visto una vez en la vida un agujero supratroquear. Por aquí pasan los vasos y nervios supratroqueares, ¿sí? Aquí está, vasos y nervios supratroqueares, también conocidos en la nomenclatura antigua como el nervio frontal interno. Ahí lo tienen. ¿Qué se inserta en la fosita troclear? Esta pregunta le encanta tomar a todo el mundo y de seguro yo también, si es que algún día son mis estudiantes, lo voy a hacer. ¿Qué se inserta en la fosita troclear? Recuerden que cuando estudiaron cara inferior del hueso frontal, ustedes encontraban dos depresiones de forma triangular conocidas como las fosas orbitarias, ¿sí? Las fosas orbitarias que tienen en la parte medial y en la parte lateral dos depresiones. La de la parte lateral se llama fosita lacrimal, que aloja la glándula lacrimal, mientras que en la parte medial encontraban ustedes a la fosita troclear. Aquí se encuentra la fosita troclear. Ahora bien, ¿qué se inserta en esta fosita troclear? Vamos a decirlo primero en palabras cortas y luego en palabras largas, dependiendo cómo les guste, largo o corto. Entonces, ¿qué se inserta en la fosita troclear? Se inserta la polea. Si ven, esto es una polea. ¿Sí han visto una polea, no? Que es una ruedita con dos cablecitos que hace así, ¿no? La polea de reflexión, cuando nosotros decimos en anatomía que una estructura se refleja, significa que viene y cambia de dirección. La polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Este es el músculo oblicuo superior del ojo y vemos que ahí se está insertando la polea de reflexión de este músculo. Si lo quieren decir en términos largos, como los dice el libro de anatomía de Testit, tienen que decir lo siguiente, que en la fosita troclear se va a insertar o presta inserción a la polea fibrocartilaginosa, donde se refleja el tendón del músculo oblicuo superior del ojo. Ustedes escogen cómo lo dicen, ambas maneras están perfectas, 10 sobre 10. Pero para simplificarnos la vida, es mejor decirlo como está escrito acá. Polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo y murió. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estructura pasa a través del meato acústico interno, también conocido como conducto auditivo interno? El fondo del conducto auditivo interno se encuentra dividido en 4 fosas, como aquí pueden observar. Se encuentra dividido en 4 fosas por la presencia de 2 tabiques. Un tabique transversal, conocido como cresta transversa o cresta falciforme, y un tabique vertical, también conocido como barra de Bill, dividiendo el fondo del conducto auditivo interno en 4 fosas. En una fosa antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. Y aquí tenemos al foramen singular de Morgagni. Pero bueno, si ustedes responden que por el conducto auditivo interno pasa el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica, está bien. Si quieren ser un poco más específicos, que es como yo suelo tomarlo, presten atención. Porque por la fosa anterosuperior, que es el orificio de entrada hacia el canal o conducto facial o acueducto de Falopio, pasa el nervio facial, el séptimo nervio craneal. Por la fosa anteroinferior pasa el nervio coclear. Por la fosa posterosuperior pasa el nervio vestibular superior. Y por la fosa posterior-inferior pasa el nervio vestibular inferior. Mucho ojo, chicos, con ese detalle, pues la arteria laberíntica se divide aquí en 3 ramas, una para cada fosa, excepto para la del canal facial. Mucho ojo con ese detalle. Pregunta 23, y ya mismo terminamos con esto. ¿Qué se inserta en la ranura digástrica? Recuerden de nuevo, peñasco de temporal, cara inferior, zona externa. Justo por dentro de los procesos mastoides nosotros encontramos un surco súper fino que va a dar paso a la arteria occipital y una gran ranura muy deprimida y anfractuosa conocida como la ranura digástrica. En esta ranura digástrica se viene a insertar el vientre posterior del músculo digástrico, que es el que estoy señalando ahora. Hay mucho ojo, bueno, acá me he equivocado con la respuesta, no le presten atención a lo que está aquí. Vientre posterior del músculo digástrico. No se confundan con
la fosilla digástrica que podemos encontrar en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, que ahí se viene a insertar en cambio el vientre anterior del digástrico. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Pregunta 24. ¿Qué se inserta en la protuberancia occipital externa? Recuerden que en la cara exocranial de la concha del occipital o escama del occipital encontramos en toda la línea media a la protuberancia occipital externa, que va a prestar inserción a dos cosas: el ligamento nucal posterior o ligamento cervical posterior y el músculo trapecio. Ahí lo tienen. Ligamento nucal posterior y el músculo trapecio. Y por último, para culminar esta primera edición de autoevaluación de huesos del cráneo, ¿a qué da paso el foramen parietal? Recuerden que el foramen parietal se encuentra cerca del borde superior, más orientado hacia atrás, ¿sí? Es como que en la parte más posterior del borde superior de la cara exocranial y endocranial del hueso parietal. Ahí encontramos al foramen parietal. ¿Qué pasa por ahí? La vena emisaria de Santorini o vena emisaria parietal. ¿Cuál es la importancia? Todas estas venas emisarias se llaman emisarias no por nada, sino que emisario viene de emisor, que pone en comunicación dos circulaciones, la circulación venosa del cuero cabelludo con la circulación intracraneal, específicamente con la del seno sagital superior. ¿Sí? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, lo pueden poner abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.